sino ahora, cuando tengáis más edad. Pues tanto, un agradecimiento infinito a todos ustedes, especialmente a los niños, y ahora viene la parte, digamos, más fuerte de este acto, que es la conferencia que nos va a dar Ricardo Rodríguez, el cónsul de la República de Cuba. Bien, en primer lugar, queríamos agradecerle a la Asociación Alucema por esta invitación que nos da la oportunidad de aquí en Morón de la Frontera, un lugar muy querido en Cuba por sus vínculos históricos, culturales y de sangre con nuestra isla, hablar ante un grupo de personas y sobre todo de los niños que han participado aquí con los versos sencillos de nuestro José Martí, nuestro héroe nacional, que de sencillo solo tienen el nombre. Cualquiera que analice con tranquilidad y serenidad el contenido de estos versos podrá apreciar que son muy profundos y realmente trascienden mucho más allá de aquellas sencillas estrofas con que están hechos. José Martí, nuestro prócer, era hijo de valenciano y de canaria, por lo tanto nació en Cuba, pero su sangre venía de estas tierras. Como muchos de los cubanos, donde la población de nuestra isla, en más del 60%, es de origen español. Muchos cubanos tenemos nuestros orígenes, nuestros ancestros, muy cercanos en la historia. Por lo tanto, como le dijeron al poeta García Lorca cuando visitó La Habana en 1930 y compuso aquellos hermosos versos de Iré a Santiago en un coche de aguas negras, con la rubia cabeza de Fonseca, iré a Santiago, y quedó tan impresionado con aquella Cuba o ritmo de semilla seca, los intelectuales cubanos le hicieron un homenaje en La Habana y le dijeron: poeta, no estás pues en tierra extraña, y con tu licor de vino y con mi licor de caña tú brindarás por mi Cuba, yo brindaré por tu España. Eso quiere decir que los cubanos y los españoles estamos muy unidos en la sangre y en la historia. Dar una conferencia, como yo le explicaba a nuestro amigo presidente de la asociación y destacado amigo de Cuba durante tantos años, Segura, Juan, hablar de Cuba desde Playa Girón hasta nuestros días, podríamos estar 3 días sentados aquí y todavía quedarían muchos temas. De todas maneras, siempre un resumen, y sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ustedes conocen de cerca y algunos en profundidad la historia de nuestra isla y sobre todo estos últimos 50 años que han sido muy complejos y lo son. Cuba es una pequeña isla del Caribe que para analizarla en cualquiera de sus aspectos se debe tener en cuenta a los países cercanos a ella. No tiene sentido comparar a Cuba con Suecia, ni con Francia, ni con Canadá, ni con España. Hay que compararla con Haití, República Dominicana, Jamaica, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, El Salvador, o sea, los países cercanos que tuvieron un origen histórico, económico y cultural muy similar y en la misma época. Ahí es con ellos lo que hay que comparar a Cuba, porque Cuba en el año 59 tomó, después de haber hecho una revolución autóctona, sin ayuda de nadie, una revolución legítima que conquistó la verdadera libertad y soberanía para nuestro pueblo, tomó el camino del socialismo. Mientras estos hermanos nuestros, por razones de la geopolítica y de las características de la zona donde Cuba existe, se han mantenido bajo el capitalismo y vemos que ocurre en Haití, en República Dominicana, en Jamaica, en Honduras, en Guatemala, que son situaciones terribles. Y Cuba, pese a tener un férreo bloqueo y una enorme cantidad de agresiones del imperio mayor que conoce la historia, no solo ha podido resistir más de 50 años de ese tipo de acoso, sino que Cuba tiene una situación en la salud, en la educación, en la cultura, en el deporte, en la mortalidad infantil, en la esperanza de vida, en la cantidad de hospitales por persona, de médicos, en fin, que es incomparablemente superior a cualquiera de estos países de ese entorno centroamericano y caribeño, pero aún inclusive con otros países grandes de América Latina, como es México, como es la Argentina, como son otros países mucho más grandes y poderosos económicamente que Cuba. ¿Por qué?
sencillamente porque Cuba ha tenido, con el socialismo y la soberanía, la posibilidad de usar sus recursos naturales para beneficio de su población. Se ha trazado desde un inicio la revolución, como decía José Martí, ser cultos para ser libres. Y la educación fue de las primeras tareas que los jóvenes, y yo me recuerdo porque yo era joven, todos fuimos jóvenes también, aunque tengamos canas, también tuvimos 15 años. Y con 11 años yo alfabeticé en Cuba. Y fuimos hacia los campos, hacia las montañas, para llevar el pan de la enseñanza a aquellos campesinos que, siendo una gran parte, quizás la mayoría de nuestra población, la inmensa mayoría no sabía leer ni escribir. Esas brigadas de alfabetización, que tenía una hermosa canción, porque realmente íbamos a llevar ese pan de la enseñanza en valles y montañas, el brigadista va, como decía, fue la apertura de una nueva época para Cuba, pero también para América Latina. Pero rápidamente, recuerdo que al inicio de la revolución decíamos, ¿armas para qué? Porque realmente una de las cosas que como pionero, cuando triunfa la revolución yo tenía 9 años, el año 59, y se cantaba una canción Los Pioneros que decía, todos los niños del mundo una rueda vamos a hacer, y en mil lenguas cantaremos, en paz queremos crecer. Queríamos la paz como la quieren todos los pueblos realmente, porque la inmensa mayoría de las personas que quieren tener paz, tener a su familia, tener trabajo, tener salud, tener vivienda, tener posibilidades de una vida digna para los suyos y para todos los que los rodean. Fundamentalmente, la revolución era eso, e incentivar el amor entre los cubanos después de una cruel tiranía que había sometido a nuestro país con un golpe de Estado en el año 52 y había asesinado a más de 20.000 cubanos, sobre todo jóvenes que aparecían colgados, torturados, asesinados en las cunetas por esa cruel represión. Claro, este tirano era muy amigo de los Estados Unidos, como en su época lo eran todos los tiranos y lo han sido todos los grandes tiranos y sátrapas del mundo. En Cuba era Batista, Fulgencio Batista, fotografiado con Richard Nixon, entonces vicepresidente de Estados Unidos, y los grandes personeros de la mafia. En Santo Domingo estaba Chapitas, Trujillo, Leonidas Trujillo, un asesino. En Haití, Duvalier. En Nicaragua, Somoza. En Venezuela, Pérez Jiménez. Y así a lo largo de la historia de América Latina, las principales dictaduras, las más sangrientas, siempre han estado en connivencia con los Estados Unidos de América, ese país que se llena la boca de forma cínica para decir que defiende los derechos humanos y las libertades en el mundo y hace una lista donde incluye a los países. Nosotros habíamos sufrido esa tiranía y un grupo de jóvenes del Centenario, con Fidel al frente, arriesgó su vida y con escopetas de caza asaltó la principal fortaleza del oriente del país, el cuartel Moncada. Allí fueron asesinados, porque el ataque fracasó, y realmente fueron asesinados muchos jóvenes después, puestos después con armas en las manos como si hubieran sido muertos en combate y fueron torturados y asesinados en las mazmorras de ese cuartel por la tiranía. Pero esa revolución no quedó ahí, el 26 de julio fue eso. Aquellos jóvenes no podían dejar morir al apóstol José Martí en el año de su centenario, porque fue en el año 53 cuando se hizo el asalto al cuartel Moncada. Esos jóvenes fueron al exilio después de prisión y desde México vinieron en un yate Granma a traer la libertad a Cuba a través de las montañas de la Sierra Maestra. Esos primeros años fueron muy hermosos en la revolución, pero también muy complejos y difíciles, porque desde enseguida los Estados Unidos trataron de destruir la revolución, como que han hecho siempre en la historia de América Latina y en otras partes del mundo, con los pueblos que han conquistado su independencia, su soberanía y sobre todo los recursos naturales para beneficio de sus pueblos. Lo hicieron mucho antes que nosotros con Jacobo Arbenz en Guatemala, lo hicieron en muchas ocasiones posteriores también, con Salvador Allende en Chile, con el mismo Torrijos en Panamá, y ellos quisieron hacer lo mismo con Cuba, era el mecanismo que siempre han tenido: sabotajes, bloqueo, bombardeo, pagar a segmentos de la población, sobre todo adictos a la tiranía,